Ciao a tutti y benvenuti a esta nueva lección. En este caso vamos a aprender a leer la hora en italiano. Yo soy su profesoresa Alondra y espero que en esta sesión puedan aprender un poquito mejor o resolver algunas dudas que hubieran tenido si ya han visto antes este tema. Es importante saber que como en Latinoamérica, en Italia también existen dos sistemas. El sistema de las 12 horas, como podemos observarlo en estas columnas de por acá, y el sistema de las 24 horas, en donde en lugar de reiniciar el conteo o el ciclo, se continúa hasta llegar a las 23 horas. Aquí tienen los equivalentes para las horas en el formato de 24. En el contexto italiano como en el contexto mexicano, tenemos básicamente dos lecturas o dos tipos de relojes, el reloj digital y el reloj análogo. El reloj digital es aquel que vemos en todos los dispositivos electrónicos hoy día, como tabletas, celulares, computadoras, televisiones, microondas e incluso refrigeradores. Y su lectura consiste en leer los números tal cual los podemos observar en sus respectivas pantallas. Por otro lado, en Italia como en México, para poder leer la hora de manera análoga, es necesario observar en cuál número se encuentran posicionadas las manecillas del reloj. Aquí tenemos algunas frases ya preestablecidas. Tenemos in punto, e5, e10, e1/4 o e15, e20, e25, e mezza, e mezzo, e30, e35, -20, -1/4, -15, -10 e -5. Observando las frases preestablecidas, es posible afirmar que del número 1 al número 7 se lee E antes de los minutos o el resto de la hora. Por consiguiente, del número 8 al 11 se lee menos antes de los minutos o el resto de la información que nos sirve para dar la hora precisa. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos con las horas con números y su respectiva lectura en italiano. Tenemos la primera hora, 8 en punto, en italiano se lee sono le 8 in punto. Tenemos que son las 8:05, en italiano se expresa sono le 8:05. 8:10, en italiano se lee como sono le 8:10. Tenemos 8:15, en italiano se expresa 8:15. También se puede leer como 8:15. Tenemos 8:20, en italiano se lee 8:20. Tenemos 8:25, en italiano se dice 8:25. Si tuviéramos la hora 8:30, en italiano se podría leer de tres formas. 8:30, 8:30 y 8:30. Con las 8:35 lo podemos expresar en italiano como 8:35. 8:40 en italiano se expresa 9:20. A partir de aquí vamos a ir restando los minutos que faltan para que dé la siguiente hora. Aquí al español también se puede expresar como son 20 para las 9 o son 9 menos 20. Tenemos 8:45. En italiano se lee de la siguiente forma. Sono le 9:15. Traducido al español se convierte en son las 9:15 o son 15 para las 9. Después tenemos 8:50. En italiano se lee de la siguiente forma. Sono le 9:10.
que traduciéndolo al español pasa a ser son las 9 menos 10 o son 10 para las 9. Finalmente tenemos 8:55, que en español se puede decir tal cual. 8:55 son 9 menos 5 o faltan 5 para las 9. Todo eso en italiano se comunica de la siguiente forma. Sono le 9 meno 5. Y básicamente lo que sigue de la hora se va a reproducir en cualquiera de las horas, sean las 6, sean las 4, las 3, etcétera, etcétera. Todo esto va a ser igual, no importa qué hora. Obviamente siempre tenemos que fijarnos en qué número o cuál es la numeración o en dónde se encuentran las manecillas del reloj. Al utilizar el sistema de las 12 horas, debemos aclarar de si se trata de la mañana, de la tarde o de la noche. Para ello, vamos a leer la hora como lo hemos estudiado durante esta lección y después agregamos di mattina o della mattina, di pomeriggio o del pomeriggio, di sera o della sera, di notte o della notte. Aquí tenemos algunos ejemplos. Finisco di lavorare alle 2 di mattina o finisco di lavorare alle 2 della mattina. No importa cuál utilice yo, ambas me funcionan igual de bien. Tenemos el ejemplo número 2. Qualche volte pranzo all'1 meno 20 del pomeriggio. Podríamos también expresarlo con qualche volte pranzo all'1 meno 20 di pomeriggio. Y significa exactamente lo mismo. Tercer ejemplo. Allora ci vediamo domani alle 7:30 di sera. Podríamos cambiar este di por della y nos quedaría de la siguiente forma. Allora ci vediamo domani alle 7:30 della sera. Y es el mismo mensaje, la misma información, la misma idea. Ejemplo número 4. La mia giornata finisce quando mi addormento alle 11:20 di notte. Podríamos también cambiar este di por della y nos quedaría de la siguiente forma. La mia giornata finisce quando mi addormento alle 11:20 della notte. Y aunque haya cambiado di por della o viceversa, no cambia ni mi información, ni mi mensaje, ni mi idea. No cambia nada en lo absoluto. Es importante aclarar que cada libro o cada material de estudio o de trabajo maneja una división un poco diferente en cuanto a los momentos del día, en cuando inicia la mañana, en cuando inicia la tarde temprana, la noche o incluso la madrugada. Va variando de libro, de material, de autor. Entonces, hay ciertos estimados, pero pues nos podemos ir guiando por lo que la mayoría de los materiales indica. Cuando vamos a decir la hora en italiano, tenemos dos opciones para responder a la pregunta ¿qué hora es o qué horas son? Básicamente nuestras dos opciones son e o sono. Utilizaremos, o bueno, se usa e combinado con la hora 1 o con ciertos momentos como mezzogiorno o mezzanotte, justo como en estos tres ejemplos. ¿Qué hora es? l'1:15. Básicamente lo que estoy expresando aquí es ¿qué hora es? Es la 1:15. Después tenemos ¿qué horas son? ¿Qué horas son? È mezzogiorno. Es mediodía. ¿Qué hora es? È mezzanotte. ¿Qué hora es? Es medianoche. Básicamente utilizamos este e o es en español cuando tenemos la hora 1, mediodía o medianoche. Una, mezzogiorno, mezzanotte.
Por otro lado, se implementa sono o son en español con el resto de las horas, es decir, de la hora 2 a la hora 12 o de la hora 2 a la hora 23, siempre vamos a implementar sono, dependiendo obviamente del formato que querramos implementar. Aquí tenemos dos ejemplos. ¿Qué hora es? Sono le 7 meno 15 di sera. ¿Qué hora es? Son las 7 menos 15 de la noche o son 15 para las 7 de la noche. O en otras palabras, 6:45 p.m. ¿Qué ore sono? Sono le 3:30 di mattina. Es decir, ¿qué horas son? Son las 3:30 de la mañana, ya sean 3:30 a.m. En italiano también es posible utilizar, además del verbo essere, la preposición ale combinado con una hora. Pero aquí la pregunta seguramente es, ¿cuándo uso essere y cuándo utilizo ale? Pues no es tan complicado. Utilizamos el verbo essere, que recordemos que tenemos dos opciones, ya sea o sono, básicamente para responder a la pregunta ¿qué hora es o qué horas son? Como justamente en estos dos ejemplos. Tenemos el ejemplo número 1. ¿Qué hora es? Sono le 5 menos 10. Aquí nos dice qué hora es. Son las 5 menos 10. También podríamos expresar en español como son 10 para las 5 o son las 4:50. Tenemos el otro ejemplo que nos indica ¿qué ore sono? El 1:20, que sería en español, ¿qué horas son? ¿Es la 1:20 o es la 1:20? Mientras que usamos ale junto con la hora para responder preguntas como ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿Cuál es el horario de? Etcétera. Como en este ejemplo, básicamente para indicar a qué hora se realiza cierta actividad. Tenemos aquí de nuevo dos ejemplos. ¿A qué hora parte el treno? Parte alle 6:30. Aquí nos pregunta, ¿a qué hora parte el tren? Parte a las 6:30. ¿Cuándo è l'appuntamento médico? È il venerdì alle 2 in punto, lo que nos indica en español lo siguiente. ¿Cuándo es la cita médica? Es el viernes a las 2 en punto. Existe también una estructura que básicamente es de la siguiente manera, que sería dale, ale. Después de este dale mencionamos una hora y después de este ale mencionamos otra hora concreta. Por ejemplo, tenemos dale, dale 7, ale 3, ¿ok? Básicamente podríamos expresar lo siguiente. Io lavoro dalle 7 alle 3. Lo que estoy comunicando aquí es yo trabajo de las 7 a las 3 o yo trabajo desde las 7 hasta las 3. Con esta estructura de dale, ale, básicamente nos sirve para hablar o para indicar un rango de tiempo o un rango de horas en las cuales se lleva una o varias actividades determinadas. Bueno, espero que hasta aquí toda la información que te compartí sea de gran utilidad para tu conocimiento, para reafirmar lo que has aprendido en tus otras clases o para resolver algunas inquietudes que quizás te quedaron cuando estabas recién aprendiendo este tema.
Si el video es de utilidad, si el video te gustó también, por favor, déjanoslo saber con un me gusta en justamente la parte de aquí abajito o en la parte de arriba si nos estás viendo por algún dispositivo como una tablet o un teléfono. Cualquier duda, comentario o sugerencia para que mejoremos esta experiencia para ti sería increíblemente útil, increíblemente sí, fascinante saberla o conocerla a través de los comentarios aquí debajo de este video. Recuerda que estamos aquí para apoyarte y siempre nuestro objetivo es ayudarte a comprender los temas que quizás son un poquito más difíciles. Esto es todo de mi parte por hoy y espero que nos veamos en una siguiente sesión para checar algún otro tema, ya sea un poco más complejo o menos complejo que este de aquí. Chao, chao.